Escepticismo. En esta cuarta parte del video, jóvenes, vamos a ver al escepticismo. Escepticismo, como bien dice su separata, ¿no?, proviene del griego eskestei, bueno, esketetai en realidad, que significa examinar, dudar. Por eso me parece sumamente atinado que en su separata les digan que el escéptico es el hombre de espíritu crítico y dubitativo, que desde luego es lo opuesto a los que creen conocer la realidad. Y en eso me quería detener. El escéptico parte de la premisa de que nosotros no podemos conocer la realidad. Entonces, si nosotros no podemos conocer la realidad, y ustedes me preguntan, profesor, ¿de qué color es el fondo sobre el cual imparten las clases de filosofía? Si yo les digo guinda o rojo, estoy suponiendo que sí puedo conocer la realidad. Entonces, en vista que no podemos conocer la realidad, si alguien nos pregunta, nos hace interrogantes sobre la realidad, lo más sensato, dice Epicuro, es quedarse callado, abstenerse de todo juicio, o como vino en un examen de admisión, practicar la epogé. Vamos a poner esto, dado de que no podemos conocer la realidad, lo más sensato, o lo que nos llevará a la felicidad, es abstenerse de emitir juicios. O sea, en lenguaje técnico ya, abstenerse de emitir juicios es practicar la epogé. Claro, sé, y me adelanto a ciertas dudas que ya estoy generando en ustedes, ¿no?, y que quizás formulen, sé que algunos interpretan al escepticismo como una corriente nociológica, profesor, pero eso es más nociológico, y usted nos ha dicho al comienzo del video que la disciplina filosófica fundamental es la ética, porque ellos quieren ser felices. ¿Cómo conecto entonces, profesor, la epogé, el suspender el juicio, con la tranquilidad, con la felicidad? Hagamos un ejemplo. Supongamos que Perú juegue contra Brasil la siguiente semana. Y ese día uno de ustedes va con sus padres a una casa de apuestas. Y la mamá, el papá, empecemos por él, el papá va a apostar por Perú. La mamá, para darle la contra, va a apostar por Brasil. Y ustedes no saben por quién apostar, si por Perú o por Brasil. ¿Qué le recomendaría el representante del escepticismo, Pirrón, en esta situación? Que suspendan el juicio, que practiquen la epogé. ¿Eso significa apostar al empate? No, significa no manifestarte, no apostar por ninguno. ¿Cómo eso me lleva a la ataraxia? Cuando el partido esté transmitiéndose, su papá va a esperar que gane Perú, su mamá va a esperar que gane Brasil. Supongamos que Brasil le mete un gol al Perú, su papá va a estar perturbado porque va a querer que Perú gane. Y supongamos que Perú le mete un gol a Brasil, la mamá va a estar perturbada porque quiere que Brasil gane. Pero el que no ha apostado, ¿cómo va a estar? Indiferente. O sea, quien no toma partido por algo, está tranquilo. Es lo que nos pasa cuando vemos un partido entre Alemania e Italia. Como a nosotros no nos interesan esos partidos, estamos tranquilos. Pero cuando juega Perú, como que sí estamos perturbados porque queremos que gane, estamos felices, demasiado, ¿no? Digamos, mostramos nuestras emociones, y si pierde estamos furiosos, amargos, frustrados, entonces estamos perturbados. Entonces, suspendiendo el juicio, nosotros vamos a estar indiferentes, vamos a estar tranquilos, dice el máximo representante del escepticismo, que es Pirrón de Elis. Vamos a poner el nombre, ¿no?, del representante. Pirrón. Pirrón. En esta última parte del video, bueno, en esta quinta parte del video, jóvenes, vamos a ver a una corriente helenístico-romana que se llama el neoplatonismo. El nombre nos dice ya algo, neo, nuevo, platonismo. Si es un nuevo platonismo es que toma ideas
de Platón. La pregunta es ¿cuál? La idea más inmediata de Platón, la división entre los dos mundos. Un mundo sensible y mundo de las ideas. ¿No? El mundo sensible era aparente, el mundo de las ideas era el verdadero. En el mundo de las ideas, dice Plotino, ¿no? Plotino, que está, ¿no?, Dios, que es uno. Acá ya está, digamos, el monoteísmo cristiano. Esta disciplina tiene su máximo auge en Alejandría, después del nacimiento de Jesús. Ya se está hablando de un único Dios. ¿Qué sabemos de ese único Dios? Y es lo que quiero conectar con estas 4 flechas que vienen a continuación. De ese Dios sabemos, primero, que es el principio. Incluso en su separata dice es el principio del cual emanan todas las cosas. Segundo, que es trascendente. Esta característica nos puede servir además para repasar la clase anterior, o sea, el debate Platón y Aristóteles. ¿Qué quiere decir que algo sea trascendente? Si yo le pregunto a Platón cuál es la esencia de este lapicero, Platón me diría que es la idea de lapicero. Si yo le pregunto a Platón dónde está la esencia del lapicero, me diría en el mundo de las ideas. Eso quiere decir que las ideas son trascendentes. Para Platón, la idea del lapicero no está en este lapicero, trasciende este lapicero, está fuera de este lapicero en el mundo de las ideas. Para Plotino, también Dios es trascendente. Dios no está en el mundo. Dios crea el mundo. Hay una diferencia en el dogma cristiano entre creador y criatura, ¿no? Eso quiere decir. A ver. Dios también es incognoscible. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes conocer algo de Dios, pero ¿lo puedes conocer a cabalidad? Desde luego que no. O sea, para Plotino no, había una suerte de limitación porque la mente es limitada. Él pone el ejemplo de, tenemos una jarra y un vaso. ¿Yo puedo vaciar 1 litro de té en una pequeña taza de té? No. Entonces, la taza de té es nuestro intelecto. El litro de té es Dios. Dios no puede entrar en nuestro intelecto porque es limitado y Dios por definición es ilimitado. En ese sentido, plenamente no lo vamos a poder conocer. Siguiente característica es que Dios es inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede decir. Y ustedes van a hallar en mi discurso una contradicción, profesor. Entonces, si no se puede decir, ¿por qué lo llama Dios uno? Porque el lenguaje, dice Plotino, es una suerte de herramienta necesaria para referirnos a Dios. Pero creer que Dios está en la palabra Dios, ese es un error. Es como alguien le dice a otra persona, te amo. El sentimiento está metido en esa palabra, no porque otra persona que no ama a esa persona, quizás también le dice, te amo. Entonces, el lenguaje es un vehículo para transmitir nuestro conocimiento de la realidad, pero creer que Dios está en la palabra Dios, eso es un error. Y esto es importante porque esto es lo que se entiende como el misticismo. Por eso el maestro Eckhart, que es otro gran representante del misticismo, decía, Dios no es ni siquiera la palabra Dios. O sea, Dios no es la palabra Dios, sino que nosotros necesitamos representarlo, necesitamos hablar de él y creamos la palabra Dios. En ese sentido, Dios es inefable. Es más o menos como lo que pasa con las imágenes, ¿no? Les pregunto a, digamos, los alumnos católicos, en el Señor de los Milagros, en la Capilla Sistina, ¿esa persona que está ahí es Jesús? No, es una representación de Jesús. O sea, todo católico sabe que Jesús no está ahí, pero es una imagen humana que uno se la hace para adorarlo a él. Y en realidad cuando estás adorando la imagen, no estás adorando la imagen, sino estás adorando al Dios que, digamos, está representado en esa imagen. Lo mismo en las palabras. En las palabras no está Dios, dice Plotino, ¿no? Muy bien. De la parte de la antropología de Plotino, Plotino decía que el hombre tenía alma. Ahí está, eso también es de Platón. Y el alma, desde luego, que es inmortal. Pero el alma
dice Plotino, tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte superior y tiene una parte inferior. La parte superior del alma para Plotino es el nous, ¿no? El nous, digamos, con el cual puedo captar lo trascendente, a Dios, a lo uno. Y bueno, la parte inferior son los sentidos, que me conectan con el mundo sensible. El nous me conecta con el mundo de la sí, el mundo de las ideas, ¿no? Ahora, lo importante de esta filosofía es que ya hace una suerte de nexos entre filosofía, reflexión, Platón y el dogma cristiano. Por eso ya es como una suerte de bisagra para la filosofía medieval, pero hablar de la filosofía medieval es el objeto de la siguiente clase.